alguna manera tal vez prudente. Resetear de nuevo todo el sistema económico, ¿no? Y que se iba a armar a partir de eso un nuevo orden mundial. Este nuevo orden mundial, dependiendo de cada teoría, tiene sus matices, ¿no? Se habla desde el entretenimiento. Hay una que es mi favorita que dice que Beyoncé y Jay-Z son los verdaderos dueños del mundo porque son los más grandes Illuminatis y yo le creo. Sí, Beyoncé es vaya de mi corazón, ya mentira. Bueno, sí, pero ¿no? Que supuestamente son ellos los que van a dominar el mundo, ¿no? Pero habrá ese nuevo orden mundial. ¿Es realmente algo malo el nuevo orden mundial? Son procesos, hay muchas versiones, muchas cosas y muchos matices que las diferentes teorías van explicando también. ¿Cómo están chicos? Buenas noches, Sarita, Daniela, Julio, otra vez con ustedes. Qué lindo estar este viernes también hueveando y hablando de un tema muy interesante que ha tenido su auge, que yo creo que en la época de los 2000 hasta el 2006, 2007 tal vez, cuando yo era muy chiquito, porque yo recuerdo que mis papás me contaban que había, no sé, cierta teoría de que el mundo se iba a acabar en 2000, en el año 2000 y que después iba a ser otro completamente nuevo, que no íbamos a existir, no sé qué otras cosas más, ¿no? Y a medida que uno va creciendo, va viendo que hay más de una teoría y te va poniendo en duda acerca de lo que tú crees que es cierto, ¿no? Hoy estoy con una polera de un ovni y justamente es uno de los temas también de los que vamos a hablar, de por qué si existen los ovnis los gobiernos lo ocultan o si no existen, por qué se hace tanto énfasis en que estos existan, ¿no? Y son cosas muy interesantes que vamos a ir tocando a lo largo de esta charla y que también nos interesa ver cómo reacciona nuestros compañeros, los jóvenes en la sociedad y nosotros ante estas teorías. Así es, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, un placer volver a poder compartir sala con ustedes. Y es un tema bastante interesante, ¿no? Las teorías conspirativas, yo creo que todos nosotros hemos creído por lo menos en una cuando éramos niños. Yo, por ejemplo, estaba totalmente convencido de que el hombre no llegó a la luna hasta que, pues, entré en razón de que era una teoría muy, muy, muy mal sustentada. O el mismo terraplanismo, ¿no? Entonces, hoy vamos a venir a hablar de eso, de algunas de las más populares, como ya mencionó Gato, y pues esperemos que el nuevo orden mundial no controle nuestros cerebros. Ya, uh, a ver, ¿con qué empezamos? Sarita, creo que querías empezar con este nuevo orden mundial que creo que comparten todas estas teorías conspirativas y que, o sea, si vos lo lees y la primera vez que lo lees dices, ay, qué estupidez, pero si ves realmente y estudias, dices, puta, puede ser cierto, o no les ha pasado eso. Es que eso es lo interesante de las teorías conspirativas, justamente, ¿no? Que de buenas a primeras parecen pues cualquier cosa, pero empiezas a leer y te informas y dices, esto extrañamente tiene algo de sentido. O sea, obviamente tiene sus grandes huecos y por eso son solamente teorías al final, pero es interesante verlos, ¿no? Em, hablamos, por ejemplo, de los Illuminati. En realidad, no me animo a decir que sí, que existen los Illuminati, pero de todas las cosas que vamos a hablar hoy día, probablemente sea una de las que más pruebas haya y cómo están vinculadas, ¿no? A este nuevo orden mundial, a cómo los están dominando de a poco a través de las nuevas tecnologías y demás. Pero como mencionaba al principio, o sea, cada teoría tiene su propia versión del nuevo orden mundial.
bueno, más antes allá de de, esto, o sea, hablando, dale, Sarita, dale perdón, con... perdón. No, solamente quería decir que antes de continuar como disclaimer aquí y como advertencia y como descargo, o sea, esto es meramente con propósitos de entretenimiento, no estamos conspirando ni estamos diciendo necesariamente que queremos esto lo que estamos diciendo, es solamente compartir estos puntos de vista y también ver cómo el hecho de que estas teorías existan y que haya gente que las cree puede afectar a la sociedad y a diferentes como fenómenos sociales justamente, ¿no? Pero eso antes de... Gracias, Sarita. Y sí, o sea, sí, tomando tal vez tu punto un poquito antes de empezar lo que estaba diciendo, es bastante interesante cómo estas cosas crecen, ¿no? Por ejemplo, yo veía, por lo menos en los videos de YouTube, yo veía hacia un montón de personas diciendo, tenemos que cuidarnos, este gobierno imperialista o los rusos están queriendo controlarnos, los chinos con sus chips, o sea, y ponían teorías conspiranoicas dentro de los videos de teorías conspiranoicas y se hacía una cosa más grande y tuviera los comentarios, seguir, y personas realmente convencidas, convencidas. Y de acuerdo a lo que decía el Hilato, o sea, de esto del nuevo orden mundial, ¿no? O sea, desde hace mucho tiempo el poder es una cosa que es bastante tergiversado, o sea, siempre se dice que el que tiene el poder hace lo que le da la gana y muchas veces es cierto. Pero en este sentido, los Illuminatis, por ejemplo, los Illuminatis son un grupo que... Los Illuminatis, por ejemplo, han sido un grupo más de científicos, ¿ubican? Entonces, es interesante como de este grupo de científicos que luchaban o estaban como que un poco relegados de la iglesia por los pensamientos críticos y raciocinios científicos que tenían, se han convertido en un grupo de que te van a marcar el pecho con letras que se leen tanto de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba, que van a poner una bomba. Y esto creo que tiene que ver más con algunas películas, ¿no? Por ejemplo, el Código Da Vinci, eh, o sea, todo lo que tiene que ver en este sentido, ¿no? Es bastante interesante. Y respecto a los reptilianos, pues la verdad es como que es una teoría también de que los extraterrestres han estado desde el principio de los tiempos, tratando de interpretar a los dioses de las antiguas culturas. Ya, creo que el pulito se le cortó su inter. A ver, lo que yo igual he estado viendo y lo que me interesó, y estábamos tocando un tema igual con la Sarita, era cómo estas teorías conspirativas se relacionan mucho con la cultura y más con la cultura pop, ¿no? O los artistas o los cantantes, y los cantantes más de pop o de reggaetón, ¿no? Que son un poco famosos, digamos. Y no sé, no he averiguado mucho, pero yo creo que debe ocurrir de la misma manera dentro de Asia o en el lado norte de Europa, ¿no? De cómo están relacionando estas cosas de teorías conspirativas con la gente más famosa. Obviamente, una respuesta lógica sería para influir, ¿no? A más gente o a la gente que esos famosos siguen. Pero yo creo que va más allá con este tipo de relaciones, que también puede ser un imaginario social que hemos creado, ¿no? No sé qué opina la gente, a ver que esté escribiendo ahí en los comentarios también. Y bueno, o sea, es que sí tienes razón. Yo creo que justamente que la cultura popular sea el centro de atención de la... para comparar, ¿no? Para juntarse con las teorías conspirativas, es el golpe que tiene ante la sociedad, ¿no? La cantidad de gente que mueve, la cantidad de gente que atrae, la cantidad de gente que sigue la cultura popular. Y ahí tienen un público que va a ser voz y va a ser eco de lo que están diciendo, ¿no? No es lo mismo, ponte que nosotros digamos, no sé, esta teoría trata de esto, y nosotros creemos que es verdad, a que en el video de Michael Jackson cuando estaba vivo salga una partecita muy chiquita de la teoría y que todo el mundo esté hablando de eso, ¿no? Es completamente diferente. Claro, y este vínculo que decía la Dani con la cultura pop, en realidad es bien interesante, ¿no? Porque te pone a personas que de verdad están en el ojo de la tormenta y en el ojo público en todo sentido, y te cuestiona muchas cosas de estas personas, ¿no?
¿no? Desde que Britney Spears, Katy Perry, Lady Gaga son todas parte del experimento MK Ultra, de lo que yo creo que ya podríamos empezar a hablar del grandioso MK Ultra, que MK Ultra ha sido un proyecto realizado entre los años 50 y 60. Sí, 50, 60, dicen que hasta los mediados de los 70, por la CIA, en el que se hacían experimentos con personas y se les hacía de todo, o sea, se les drogaba con LSD y bueno, vamos a ir charlando más a profundidad, pero solamente para contexto, la teoría conspirativa aquí, porque se sabe que esto ha sucedido, es que no ha parado, que seguimos viendo a gente víctima del modelo MK Ultra y, o sea, víctimas de este control mental. Entre ellos, las grandes figuras pop. ¿Por qué? Porque les conviene tener a personas así de visibles como influencias y se vincula con lo que hablábamos el otro día, ¿no? De los influencers y del peso de. Ya sí, a ver, yo cuando he averiguado qué es eso del MK Ultra, sí me da un poco de miedo porque dije, ¿hasta dónde ha llegado la humanidad para tratar así, no? Porque, o sea, no es una teoría conspirativa el MK Ultra que sí ha existido. La teoría conspirativa es que aún existe dentro de nuestro tiempo, ¿no? Porque el New York Times ha hecho una nota periodística de investigación de que existía ese tipo de experimentos que hacían con las personas, con drogas, para ver si cambia, ¿no? Nuestra percepción o nuestra manera de decir la verdad, porque lo hacían con prostitutas, con presos y con indigentes, ¿no? Eso se llevaba el 6% en su totalidad, digamos, de lo que ganaba la CIA o de dinero que tenía la CIA para hacer esos experimentos, ¿no? Entonces, ¿ustedes creen que sigue habiendo? ¿Ustedes creen que en vez de eso nos está haciendo crear otra perspectiva dentro de las redes de información, ¿no? Si podemos decirlo así. O he visto igual un documental en Netflix, no me acuerdo ahorita el nombre, pero describe la gran mentira, creo que se llama, describe cómo Trump ha ganado en sí las elecciones del 2016, que es por fake news y también con la ayuda de podríamos decirlo, marketing político digital, ¿ya? Porque ha hecho un convenio con Facebook, ¿para qué? Para ver el logaritmo, ¿no? Y que te conoce, no sé, a los que tienen TikTok, el logaritmo literalmente les conoce y les da lo que les gusta. Bueno, lo mismo han hecho con la campaña de Trump, les daba todo de los republicanos, las propuestas, absolutamente todo de un lado, y a los demócratas del otro lado, ¿no? Y, o sea, ¿creen que hemos dado un salto así? Porque yo lo podría ver como una relación, pero no creo que sigan utilizando ese tipo de drogas sin el consentimiento de una persona para que experimente con ellos, para ver qué tal o cómo manipular y manejar mejores a las personas. ¿Sabes? Esto del MK Ultra, sí, pues, sabemos que es cierto, ¿no? Pero si nos vamos más atrás, mucho más atrás, también tenemos conocimiento de que a escondidas de su población, a escondidas de su sociedad, la Unión Soviética realizaba experimentos trágicos con seres humanos, al punto que llegaba a matarlos. Los grandes países de Europa, de Asia, de Corea, perdón, Corea es un país, ¿no? Pero los grandes países europeos que tienen así mucho, mucho poder, también realizaban esos experimentos a ocultas de su gente. Y llega un punto donde la ciencia avanza tanto y se ve que la moral se está viendo destruida por esto de que la ciencia está haciendo daño al ser humano, porque quieren probar sus tesis, porque quieren demostrar que sus drogas hacen este efecto, hacen este otro efecto, que la bomba homosexual que querían instaurar en una de las guerras mundiales podía funcionar y no sé qué otras cosas más, que la comunidad científica dice, alto, basta, ¿saben? No podemos hacer tanto daño a las personas. Por eso me parece sorprendente que en el año 60, ya después de haber vencido la Primera Guerra Mundial, ya después de haber pasado tantas cosas y cuando estamos entrando en plena Guerra Fría, se empiecen a realizar otra vez experimentos que estén dañando a la población solo por el hecho de demostrar teorías nuevamente, ¿no? ¿Y para qué? Nosotros podemos conspirar aquí y esta es la teoría, ¿no? Que yo tengo, que la Guerra Fría aún continúa. ¿Por qué? Porque seguimos viendo que hay esa capacidad de los científicos para poder demostrar sus cosas. Y estos proyectos del MK Ultra se siguen haciendo a ocultas, según la teoría, ¿no? Porque todavía no ha llegado una tercera guerra mundial y tienen que estar preparados para esa tercera guerra mundial y la mejor forma de estar preparados es saber qué ataca, qué no ataca, qué hace daño, qué no hace daño.
hacemos responsable a los gobiernos de Rusia y Estados Unidos por cualquier cosa que pueda pasarle al gato después de estas controversiales afirmaciones. Ay, es broma, pero por si acaso no es broma. ¿Qué les iba a decir? Que sí, a ver, el proyecto Mecha Ultra ha nacido pues en plena Guerra Fría, como respuesta de que justamente los americanos se han dado cuenta que los rusos de la Unión Soviética y demás estaban ya experimentando con humanos y dijeron, oh, ¿por qué no nosotros, no? Si tenemos que estar listos para cualquier cosa. Y esta serie de experimentos se hacían muy, muy ocultas, pero utilizaban pues muchas infraestructuras de ahí y lo único que sabían era que les pagaban mucho dinero por hacer cosas un poco dudosas, ¿no? Muy complicado. Y hay algo muy chistoso de por qué se descubrió el proyecto de Mecha Ultra. Por los contadores. Porque alguien, o sea, al momento de solicitar más presupuesto para hacer más pruebas dentro del proyecto Mecha Ultra, se tenía que detallar para qué era. Entonces ha sido que a uno de los contadores se le olvidó destruir la evidencia y gracias a eso conocemos todo lo que sabemos del proyecto Mecha Ultra, ¿no? Pero ¿qué más habrá? ¿Qué más ahí hay escondido? Entonces, por eso realmente no hay, o sea, todo es posible. No me parece prudente descartar la posibilidad de que este tipo de experimentos se sigan haciendo y que nos sigan afectando y que de repente sí, todo sea para un plan un poco más grande. No me animo a hablar de un nuevo orden mundial, ¿eh? Me parece todavía muy zapado, la verdad es muy loco, pero son cosas que están sucediendo, que están pasando. Y no sé, hay pruebas bien extrañas, ¿no? O sea, como, y vuelvo a la cultura pop, grandes íconos como Rihanna y Beyoncé, que son esclavas del MK Ultra y que están ahí para entretener mientras todo el mundo hace lo que le da la gana. O sea, la gente en el poder hace con nosotros lo que quiere. Estamos viendo a Rihanna bailar Umbrella, pero no sucede porque no ha lanzado su álbum todavía. Por favor, Rihanna, hazlo. Eso. ¿Sabes qué? Es muy chistoso que hayas mencionado que gracias a un contador hayan descubierto este proyecto, porque si se han dado cuenta, gracias a todas las normas de los impuestos o del estado que pone, siempre cae alguno, así punto aparte para hablar, realmente siempre cae, no sé, el papá de Messi, Bin Laden han podido ver por el contador, o también esto que nos has dicho, el MK Ultra, así que creo que algo nos sirve los impuestos que nos imponen, de algo. Ahora, es curioso todas estas teorías conspirativas, pero yo como he averiguado, ha ido un poco más, ¿no? No solo ha ido a la cultura pop, sino también es otra teoría conspirativa de la teoría conspirativa, es que agarran y ha habido suicidios masivos, ¿ya? Pero por este tipo de cosas que les ha afectado a las personas, porque obviamente, a ver, que te metan 70 días una cantidad elevada de LSD, o sea, tampoco te quedas tan bien, ¿no? No es lo mismo, no sé, tomar cerveza 4 días en Oruro, quedarte botado a realmente ser un experimento, una ratita de experimento, ¿no? Y no es acá por culpar así de, mira, los loquitos, sino yo creo que esto es más allá de cómo nos ven o cómo nos veían en plena Guerra Fría las personas. Simplemente eran o a las personas que no tenían ese estatus o esa economía que les posibilitaba, ¿no? Tener una vida digna o algo seguro, ¿no? Y cómo estamos entrando en este sistema de que si soy el pordiosero, si soy una mujer que trabaja de prostituta, que también se ve mal, ¿no? Y las utilizan para este tipo de experimentos. Es algo jodido, ubicas. Y que yo creo que continúa. Y lo que yo podría sacar, así un poco social, que siempre me voy a ese lado de social precauteloso y meditativo. No existe eso, pero ya lo he inventado. Es de que, ¿cómo vemos en esta capitalización de sociedad? Que dentro de ella utilizan a las personas, no solamente en experimentos, sino también de lo que, lo vuelvo a repetir, ¿no? Del tipo de trabajo que tienes o la economía que tienes. Entonces, qué fregado.
Y también ha habido mucho la intervención de los estados y de la hegemonía que necesitan, ¿no? La hegemonía mundial que necesitaba Estados Unidos para probar y comprobar ese tipo de drogas que hacían, que le metían a las personas. Yo creo que ese podría ser un aspecto importante. Y una cosita más. Eh, yo creo que esto de las teorías conspirativas también lo hacen por pertenecer o por las personas, ¿no? ¿Por qué creen? Por pertenecer, digamos, a un grupo que cree que la Tierra es plana. Y les juro que yo conozco personas que creen que la Tierra es plana. Pero lo hacen por pertenecer también con sus otros amigos, o casi tener, digamos, una pertenencia de ser humano. A ver, en lo social, sí, y esto lo vamos a tocar, bueno, lo voy a tocar yo más a profundidad cuando hablemos de los ovnis. Tener teorías conspirativas hace que las personas sientan que pertenecen al Estado, hace que las personas sientan que están comprometidas con su libertad, que tienen libre albedrío, que tienen la posibilidad de decidir, ¿sí? Y los estados que controlan están al margen de su sociedad, ¿no? Entonces, las teorías conspirativas normalmente, y lo vamos a ver mucho, es que van a estar avaladas siempre por los estados. ¿De qué manera? De que lo van a estar negando. Si nos vamos a Estados Unidos y decimos, es que han hecho esto, están haciendo este otro, ellos van a decir, no, nosotros no hemos hecho, no, nosotros no. Pero van a ir saliendo información, van a ir sacando documentos que van a confirmar que sí. ¿Y por qué te dicen que no? Para que las personas hablen y se haga más popular y se globalice y empiecen a decir, pucha, ven, el gobierno nos está mintiendo, el gobierno no nos está diciendo la verdad, tenemos que rebelarnos ante el gobierno, tenemos que hacer que esto salga a la luz porque nos afecta. Pero ¿en qué manera nos afecta? ¿No? En el caso de que se sigan haciendo estos experimentos, yo no creo que un científico estadounidense venga aquí a Bolivia y diga, tú, van a hacer mi experimento, vámonos, ¿no? Yo creo que esto se maneja con tanta cautela que agarran como decía, ¿no? A personas que están en pobreza extrema, en calle, les dicen, te vamos a dar un lugar donde dormir, te vamos a dar comida, pero vente con nosotros. Y van a decir, ya, ¿no? Pero ¿de qué manera creen ustedes que nos afecta como sociedad general? A nosotros que estamos tan lejos de Estados Unidos, pero que también tenemos tanta información sobre estas teorías conspirativas. A ver, antes de continuar, hay algunas personas que se están uniendo a nuestra transmisión de Instagram y a nuestra transmisión de Facebook. Entonces, pónganos cuál es su teoría conspirativa favorita. Hay de todo un poco. ¿Qué opinan? Eh, a ver, pucha, es que la mera existencia de las teorías conspirativas es digno de un análisis. La necesidad de rebelión, de cuestionar, de ver, pero ¿hasta qué límites, no? ¿Qué rol juega la información en todo eso, no? Nosotros que trabajamos bastante con ese aspecto, ¿no? Como el manejo de datos, el manejo responsable de información verificada y demás pueden, o sea, y su distribución pueden afectar las narrativas que se tienen a nivel histórico, ¿no? Hablemos de las Torres Gemelas, ¿no? Que el gran desastre, que todo mal, ¿no? Pero ¿qué pasa si empiezan a salir estos datos de que fue un autoatentado para poder invadir Medio Oriente, ¿no? Entonces, mucho de los imaginarios, de las versiones, de los principios, los valores, la moral, por lo que se rige cada país o los ciudadanos que se sienten identificados como parte de ese país, viene de la narrativa histórica. ¿Qué pasa cuando suceden estas cosas que la van rompiendo? Que la van cuestionando, que la van deshaciendo. Bueno, en primera instancia causan intriga, después, si llegan a crecer, causan inestabilidad, ¿no? Sin ir lejos las teorías conspirativas de las vacunas de las que hemos hablado la anterior semana, que son, bueno, gran parte culpables de que la gente no se quiera vacunar, ¿no? Entonces, estas teorías parecen chiste a veces y parecen cosas chiquitas, pero a la larga realmente son cosas que afectan a la identidad de quienes se sienten parte de un país y también parte de un grupo. En este sentido, o sea, comparto mucho lo que tú dices, Sarita, de que es una, como que parte.
de hacerlos sentir en conjunto. Y perdón, mi ausencia, chicos, les juro que mi internet me está jugando una muy mala pasada. Pero, a ver, es que es bastante interesante cómo las personas pueden sentirse unidas por cosas así, ¿no? Porque con alguien, y de paso con la razón, porque por ejemplo, del terraplanismo tenemos imágenes satelitales, tenemos fotografías del espacio, tenemos un montón de cosas que demuestran que la Tierra es redonda. Pero hay personas que te dicen, no, ese es el nuevo orden mundial que te quiere hacer creer a vos que la Tierra es redonda, porque la Tierra es plana. Ellos nos engañan. Y pasa absolutamente lo mismo con cada una de las cosas que dicen. ¿No? Te están mintiendo. Las Torres Gemelas no las ha atacado Bin Laden. Es más, ¿existe Bin Laden? Entonces es como que te ponen en cuestión todo esto, ¿no? Y principalmente creo que yo he nacido más hacia Estados Unidos, ubican, porque la mayor parte de teorías así conspiranoicas viene de ese lado de la CIA, de, de cosas del gobierno estadounidense. También influye mucho, como les decía hace rato, las películas, James Bond. Y en las mismas películas se ve eso del espía de la CIA, del espía de Estados Unidos que puede contra medio ejército soviético y se los da a madrazos a todos. Entonces, qué tan preparado o qué tan secreta es la cosa que maneja Estados Unidos. Si bien sí, hay cosas secretas que manejan, no creo que, por lo menos no totalmente, esto de las Torres Gemelas. Tal vez entrando un poco en contexto para esto. Dentro de la teoría conspiranoica de las Torres Gemelas se dice que las Torres Gemelas no ha sido atacada por Bin Laden, sino que Estados Unidos se autoataca para poder ingresar a Medio Oriente, a la guerra que había por petróleo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ellos dicen, ¿cómo puede ser pues que uno de los gobiernos más protegidos tenga un robo de aviones en su aeropuerto? No, eso es imposible. Ellos mismos han hecho. Y recordemos que aparte de las Torres Gemelas, hay también, si no estoy mal, un supermercado, un almacén que también se derrumba por el choque de otro avión o una explosión, si no me equivoco. ¿Ustedes qué han escuchado sobre esta teoría de las Torres Gemelas que conocen? ¿Qué novedades tienen sobre eso? A ver, de las Torres Gemelas. Sí, ya. Primero quiero agradecer a Paulette de YouTube por entrenarme y estudiar de ella, porque es muy buena. Pero bueno, he visto igual todos sus videos de teorías conspirativas y también he visto este de otro youtuber que no dice que, o sea, lo justifican, ¿no? Tienen sus justificaciones los que tienen sus teorías conspirativas porque dicen que no puede caer tan firme, digamos, y caía como explosión. Entonces ellos pensaban que han puesto explosivos a los costados para que caigan de manera firme y también que se ha encontrado un polvo, que es ese polvo, lo mismo que los explosivos, que la impresión o el golpe o el incendio no era tan potente para que igual se caiga el edificio de al lado, que supuestamente ese edificio era las oficinas del gobierno del estado para planear todo lo que ha sido, ¿no? La caída de las Torres Gemelas. Y de eso hay un montón más de explicaciones y es súper interesante porque obviamente estas teorías conspirativas, y es también lo que hablaba Sarita hace un momento, parte de la información de la que tienes, ¿no? Y de la credibilidad de la que tienes a la persona que te dice esa información, ¿no? Porque varios dicen, obviamente se quedan con la información oficial del Estado que dice que fue un atentado, ¿no? Y describe todos, y cada año, ¿no? Se conmemora las muertes y se quedan con eso y es como una verdad para un conjunto de personas, digamos. Pero para otras personas que igual en los comentarios de Instagram nos están comentando, ¿no? Que siempre las personas necesitan algo más y siempre han cuestionado ese tipo de verdades, que conocen algunas teorías conspirativas de las Torres Gemelas. ¿Cómo pensarán, no? Y cómo se sentirán. Yo he visto y he escuchado igual, he visto los comentarios de los que creen estas teorías conspirativas, de que, o sea, se sienten en un tono un poco superior por saber su verdad o por sentir que esa es la verdad y que solo él sabe. Y yo sé que igual esto comparten otros tipos
de personas que creen y creen y recreen en esas teorías conspirativas de cómo te miran como que desde lejos de, ah, pobre, no puede ver la luz de la verdad. O ese tipo de cosas, ¿no? Hay de todo en cada aspecto social, pero yo igual he notado un poco de eso. Y bueno, es lo que sé de esa teoría conspirativa de las Torres Gemelas. Yo me quiero ir al otro lado, ¿no? O sea, volver a retomar lo que decía Julio, del autoatentado y lo que estabas mencionando también un poquito tú, de que siendo un país tan grande, siendo un país con una inteligencia extremadamente amplia, con la CIA, con el FBI, teniendo protección increíble dentro, que no dejarían que un avión sea secuestrado y demás, ¿no? Pero si nos ponemos a analizar un poquito, y no sé si ustedes sabían que el presidente de ese entonces, George Bush, estaba en un kinder leyendo un cuento a los niños cuando sucede el atentado, ¿no? ¿Y por qué habían cámaras en el kinder, aparte, ¿no? Que tienen que hacer su show? ¿Por qué habían cámaras que lo estaban grabando y que graban el momento exacto de su rostro cuando se chocan los aviones? Cuando le dicen la noticia que las Torres Gemelas han sido atacadas. Y su rostro es un poema, ¿no? Cuando yo lo he visto por primera vez, decía, este señor está actuando. Pero uno vuelve a ver, vuelve a ver y vuelve a ver y vuelve a analizar y se vuelve... Se come esos documentales que te muestran History Channel donde dicen, no, que es autotentado, que esto, que el otro, y te das cuenta que es una reacción muy natural del ser humano, al igual que de todas las personas que estaban alrededor o de todas las personas que podrían saber esta información, que se dan cuenta que las torres están cayendo y se quedan completamente paralizadas como si no supieran lo que está pasando, ¿no? Y aparte de que no creo que un país tan grande haya sacrificado a tantas personas para que aquí, estando casi 20 años después de lo que ha pasado, esté sea realmente un movimiento tan fuerte, ¿sí? Un luto internacional, que Estados Unidos prácticamente prohíbe en su cine y en sus series, en sus libros, que se haga referencia a esto, o prohíbe que la comunidad internacional se hable sobre esto, ¿no? O sea, es algo tan jodido, tan grande, que si tú te pones a pensar, a analizar la primera vez, tiene bastante sentido que sea un autoatentado, generalmente por el contexto político, pero también no creo que un gobierno sea capaz de ser un genocida completo y asesinar a tanta población solamente para tener fama internacional. Claro, pero ahí juega mucho, por ejemplo, la posición política, en el sentido de que estas teorías de conspiración muchas veces vienen de gente anti-imperialista, anti-yanqui, aunque sean yanquis, ¿no ve? Entonces es como que, claro, obvio que no les interesan las vidas humanas, ¿no ve? Obvio que son capaces de hacer eso, obvio que harían cosas peores porque han hecho el MK Ultra, ¿no ve? Entonces, creo que depende mucho de dónde viene esa percepción y de dónde viene esa visión, pero igual, o sea, como has dicho, las Torres Gemelas son un icono para Estados Unidos, lo fueron en su momento como estructura, ahora lo son como hecho histórico. Y vuelvo a los que les decía hace rato, son las narrativas justamente las que, o sea, las que construyen estos imaginarios y pueden ir y se pueden ir por lugares bastante extraños, bastante interesantes, puntos de vista, análisis y demás, ¿no? No olvidemos también los intereses políticos, ¿no? Medio Oriente, petróleo, que necesitaban un pretexto para invadir Medio Oriente. Se sabe que antes, o sea, convenientemente antes de ese atentado o autoatentado, ya estaban como que preparadísimos para poder ir y atacar el Medio Oriente. Entonces ya tenían todo. Entonces, yo no estoy defendiendo la teoría conspirativa, así como disclaimer, ¿no? ¿Ve? Pero creo que es digno también ver las otras miradas, ¿no? Y como que, y lo decían hace rato y hasta lo decíamos en el intro, ¿existe Osama Bin Laden también? Supuestamente ha sido un actor que el que le han hecho decir que él había hecho el atentado. Entonces es bien difícil. Incluso hay otros que dicen que sí, que fueron los dos aviones los que chocaron y hicieron que se deshicieran todas las torres, pero el tercer avión, el del Pentágono, en realidad no era un avión. O sea, hay muchas cosas ahí. Es bien grande, o sea, es grande, es grande. Sí. Saben que dentro de esto, o sea, yo trato de encontrar una explicación de por qué piensan esto, ¿no? Y yo me voy tanto a la teoría de que estas personas, o sea, más allá dicen que es un autoatentado y todas esas cosas, de cierta forma para también creerse, o sea, no solo de las posiciones políticas, sino tal vez para creerse de que Estados Unidos nunca ha sido vulnerado, o sea, de que sigue siendo el país más seguro y de que no pueden.
realmente a hacerle una jugada a Estados Unidos, y si ha ocurrido eso, es cosa de ellos, que ellos lo han planeado, que ellos son mentes maestras y como les decía, ¿no? O sea, las películas de James Bond y de la CIA, de los agentes secretos, de que Estados Unidos lo tiene todo bien planeado y nada se le puede salir de las manos. Absolutamente nada. Porque recordemos que, o sea, esto de las Torres Gemelas ha causado un problema pues grande, 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 todo el tema del racismo y la discriminación que había hacia las personas musulmanes, el miedo que existía después de las Torres Gemelas. Entonces, las personas dicen, no puede ser que el país más seguro, con más tecnología y, entre comillas, el país que más desarrollado esté, haya sufrido un atentado de este tipo. Es imposible y esto es un autoatentado. Yo sé que Estados Unidos no puede ser vencido. Es súper interesante lo que dice el Julio, porque yo no lo he visto de esa perspectiva, de que, a ver, ¿qué es lo que pensamos nosotros cuando nos dicen Estados Unidos? Una bandera, patriotismo, el tío Tom, el tío Sam, que son los típicos nombres en las series americanas, y también la bolsa de valores, ¿no? ¿Qué tiene eso de la bolsa de valores? Son personas que están todo el tiempo y siempre tienen que ganar, ¿no? Competitividad pura. Entonces, es súper interesante lo que dices, Julio, pero yo lo contrapongo con la posición de que este atentado o autoatentado ha marcado, a comparación de la pandemia, o tienen un vínculo con la pandemia, que han marcado dos cosas. Uno, el miedo de la población, y en base a ese miedo de la población también han surgido que, bueno, yo te doy un poco de mis libertades hacia el Estado, pero cuídame, ¿no? Cuídame más de ese tipo de cosas. Y ese miedo también es compartido, ¿no? Con la pandemia, que por la salud o por la pandemia sí aceptamos que nos pongan cuarentena cada vez más duras, más rígidas, que atentan un poco con las libertades, obviamente mejorando, ¿no? El bien común, pero también no ven otro tipo de aspectos. Entonces, ha marcado muchísimo este tipo de acontecimientos ya históricos, como dice, y también los que defienden, digamos, esta libertad podrían estar diciendo estas teorías conspirativas que también les convienen, ¿no? Yo creo que cada persona agarra una teoría que más se adecua a sus pensamientos, a su educación, a su crianza y a su entorno ya social en las que están viviendo. Entonces eso tiene que ver mucho. No sé si han visto esas teorías conspirativas, que creo que no han sido tan teorías de esos gurús que llevaban a una población de gente a las granjas afuera de Estados Unidos y también hacían tipo de hipnosis, tipo de lavado de cerebro con un cuanto de drogas. Creo que era Osho, si no me equivoco, en un documental de Netflix. Entonces, ellos igual se adecúan a lo que tienen, ¿no? Yo creo que pasa lo mismo con las teorías conspirativas del MK Ultra, de las Torres Gemelas, de que fue golpe de Estado, o de todo ese tipo de teorías, ¿no? Entonces, eso es lo que pienso. Es bien jodidito, ¿no? Cuando tú lo ves desde ese punto, de todo lo que has mencionado de las Torres Gemelas, tiene mucho sentido que sea un autoatentado, más que todo por el control que tiene sobre la sociedad, ¿no? Pero yo quiero darlo la vuelta y empezar a comentarles del fenómeno ovni como tal y cómo maneja estas teorías conspirativas de la manera contraria. No busca causar miedo en su población para querer controlarlas. Busca que estén interesados en lo que el gobierno quiere decir para controlarlas. Y eso es algo muy diferente y quiero relacionarlo también con lo que hacemos nosotros terminando de estudiar comunicación social, conociendo ya las bases del periodismo y habiendo hecho prácticas en periodismo, de cómo nosotros podemos diferenciar estas teorías, si nos llega, ¿no? Fuente of the record te está diciendo que ha visto un ovni en tal lugar que con un alien que se estaba dando la mano con el presidente Luis Arce. ¿Tú qué haces con esa información teniéndola? ¿Cómo puedes verificarla? Si no tienes otra manera de hacerlo y tienes una fuente secreta y tienes una fuente que es muy confiable, ¿no? Y creo que este es uno de los grandes tropiezos que tiene el periodismo en su historia, que hay muchas cosas que no se pueden verificar y muchas cosas que no podemos confirmar y tenemos que especular para ver si se cree o que no se cree. Y hay cosas que se filtran, hay cosas que no. Y como antecedente, si no me equivoco, hace unos meses atrás, la CIA ha sacado la información confidencial de casi 48 casos de avistamientos y abducciones ovni, ¿no?
al público diciendo esto sí existe y esto es real, está ahí. Que se relaciona mucho también con lo del MK Ultra, solo que el gobierno de Estados Unidos es el que ha dado la información, pero ¿para qué? No para generar miedo en las personas, sino para controlarlas. Existir algo fuera del universo porque no podemos ser, creo que tú decías esto en algún momento, Sarita, no podemos ser tan egoístas o ególatras de pensar de que somos los únicos en este universo, ¿no? Entonces, en este sentido, la gente está consciente de que existen tal vez los extraterrestres, de que no estamos solos, pero todavía no se ha llegado a ese punto de un contacto y eso es tal vez lo que más se espera, porque yo veía videos en YouTube, por ejemplo, alguien confiesa que existe el Área 51 y que van a venir a atacarnos. No, y te dicen yo soy del año 2500 tantos, o si no, persona que viene del futuro y asegura que en tal año va a empezar una invasión extraterrestre. Entonces, pienso que las personas están conscientes de que existen extraterrestres, pero la teoría conspirativa como tal detrás de los ovnis es esta invasión que se tiene, ¿no? De que están con nosotros, de que también entran los reptilianos que están controlando el mundo, de que ya nos han invadido. Es un poco bizarro para mí. Bueno, desde la próxima semana todos con sus gorros de aluminio, por favor, para evitar cualquier tipo de control mental, problema o falla en el wifi, ¿no? Pero, a ver, lo que decía el gato hace rato es interesante, ¿no? Porque la información es poder, punto, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas esa información también? Define cuál va a ser tu vínculo, en este caso, del gobierno con la gente que está a su cargo, ¿no? ¿Ve? Entonces, si bien mantener a la expectativa es una manera diferente de usar el control, el factor común es la información. Y es una información que una vez que se confirme con bombos y platillos en niveles más, o sea, no sé cómo llamarlos, tal vez que nos afecten más directamente. Es como que, ok, se han confirmado ovnis, ¿no? Pero es lo que decía el Julito hace rato, contacto. En el momento que esto pase, se van a destruir tantos sistemas. O sea, vivimos, por ejemplo, en un continente que es en gran parte católico. Entonces, ¿qué pasa si se confirma que Dios no existe y que siempre fueron los ovnis, los extraterrestres y ellos fueron los que los crearon? Se derrumba un sistema de valores, de moral, de fe, se deshacen, ¿no? ¿Qué pasa si confirman que efectivamente, no sé, Obama y Trump son reptilianos y son extraterrestres? Se desarma también todo un sistema detrás de eso, ¿no? De cuestionar, de todo. Entonces, es, es un montón. Como decía no, bueno, ya no sé cuál de ustedes dos decía esto. Em, pero el tema de manejar a la población y mantenerla al pendiente también no sé, es bien turbio. Es bien, bien turbio, pero al mismo tiempo es un acto hasta de responsabilidad, porque te aseguras de que todo se mantenga estable. Por lo menos desde mi punto de vista, puede estar equivocada, de que yo sea una alienígena, no lo sabremos, no estoy confirmando ni negando nada, pero eso pues ya. Ya. A ver, ay, mi micrófono de Instagram. A ver, pucha, yo no sé, ¿saben qué? Obviamente yo sé que existe vida fuera del mundo o de nuestro planeta, porque es ilógico creer que somos los únicos acá, ¿no? Pero concuerdo muchísimo contigo, Sarita. Capaz si ya saben que existe algo afuera, pero justo estoy llevando cristología ya este semestre, digo este invierno, y preguntaban, Pobre. y sí, y preguntaban que, eh, ¿cómo ven a Dios, no? Y yo igual les pregunté, ¿cómo perciben a Dios? Como ese hombre grande, como nos muestran en Los Simpsons, que no nos muestra su cara, ¿no? Y nos decía el Alessandri, el docente, no, es que Dios no jamás va a mostrar su rostro, su cara, que esto, que lo otro. Y las personas, ¿no? Los changos decían, yo lo veo como nuestra imagen y semejanza, pero me transmite mucho más paz, o algunos lo vean como iluminación, ¿no? Entonces, hay distintas percepciones que yo creo que si a ese tipo
o a las personas como nosotros, ¿no? Nos dices algo que no podamos comprender ahora como estamos o con la formación que hemos tenido, con la educación que tenemos, algo que realmente existe y ver, yo creo que es mejor que controlen ese tipo de información que nos tienen, según mi perspectiva, porque yo creo que el ser humano aún no está preparado para saber todas las verdades de este universo, que yo creo que sí saben algunas personas que están controlando este orden mundial. No mentira, pero algunas personas que sí tienen jerarquía y sí tienen poder, ¿no? Porque de todas formas, todas nuestras relaciones también son de poder, ya sean las más chicas o las más grandes. Y tienen que ver mucho esto, y a lo mejor y ellos también son los que crean ese tipo de conspiraciones o de estas teorías conspirativas. No, no sé, ¿ustedes qué opinan? ¿Cuál es su teoría conspirativa favorita? Eso no nos hemos dicho. A ver, después de escuchar a Sarita y después de escucharte, Dani, muy de acuerdo. Y quiero tocar esto más, ¿no? Para ya terminar lo de los ovnis, lo de los aliens. Y es que conocemos una mítica serie que es justamente el póster que tengo en la polera, que es de X-Files, que ha sido un boom a nivel mundial y es una serie muy buena dirigida por Vince Gilligan con otros dos directores más. Así que si no la han visto es altamente recomendable, ¿no? Y en esta serie pasa algo interesante, que es que al personaje principal le entregan que investiguen los expedientes secretos X, ¿no? Cuando nosotros salimos de la serie y nos vamos a la realidad y ves la creación del FBI en 1908 y demás, y te pones a analizar, a investigar un poquito, el FBI ha publicado ya hace mucho tiempo atrás que los expedientes secretos X sí han existido y se trataba de un solo caso. Y este caso es una combustión instantánea. Es de personas y de cosas que se prendían fuego de la nada en ciertos lugares del mundo que tenían algo en común y es una alta radiación magnética que tenía la Tierra en el lugar, ¿no? Y si vamos un poquito más allá de ese único X-Files, hasta ahora no sabemos si existen más. Hemos visto un montón de casos de abducciones, un montón de casos de avistamientos. Roswell en 1947 creo que era el caso más grande que se conoce, cuando cae el ovni y demás. Y avistamientos que hemos tenido también aquí en el país. Yo me acuerdo que creo que era 2007-2008 por San Ignacio de Benito, creo que era en Santa Cruz, pasa volando un avión y dicen un ovni, porque las luces se apagan, hay un caos general y solo se ve pasando un avión así gigante y demás, ¿no? Cuando nosotros analizamos todos esos casos, y esto gracias también a la serie me he podido dar cuenta, es que si tú le das la libertad a las personas de que están en lo correcto, si les dices que están en lo correcto y que siguen, las personas van a querer investigar y les va a dar ganas de querer saber más, porque creo que decía un comentario en Instagram, el hombre se siente atraído por el miedo y por lo desconocido. Cuando tú le das la información a una persona como los ovnis y le dices, sí, aquí están, existen, como lo ha hecho la CIA recientemente, las personas van a decir, pucha, si existen, queremos saber más, qué son, de dónde vienen, qué quieren, desde hace cuánto están, que esto, que el otro. Y esto lo hemos visto incrementado este último año, porque el fenómeno ovni ha vuelto a ser tan popular en el mundo, pero le estás dando libertades a las personas, ¿no? Y volvemos otra vez a la teoría conspirativa de las Torres Gemelas. Le das libertad a las personas para poder controlarlas también, y luego les quitas esa libertad, y es un constante sub y baja. Y si se han dado cuenta, todas estas teorías pertenecen a un mismo sistema de gobierno y a un mismo país que es Estados Unidos, que es el que controla todo. Porque no escuchamos teorías que vengan de otro lado. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre tiene que ser el centro de atención de todas estas cosas. Una cosita, solo una cosita. Porque Estados Unidos es Regina George. Es que es lo que te decía al principio, ubicas. O sea, Sí, todo, literalmente todo gira alrededor de Estados Unidos. Porque cuando se habla de avistamientos ovnis hay en todo el mundo. Pero ¿dónde es que te dicen todo? Estados Unidos, el Área 51. Ubicas, el año pasado, por ejemplo, en pandemia, no sé si era el año pasado o el 2019, un montón de personas se han trasladado hasta el área 51, así fuera de mame, en una fecha determinada que se ha esparcido por redes sociales y todo aquello. Después se han sacado las fotos y fuera de mame, todas las personas estaban reunidas en el área 51 para poder ver este tema de los ovnis y de los extraterrestres. No, entonces algo que sí me gustó mucho de lo que hemos estado hablando ahorita es lo que decía la Sarita, ¿no? La información es poder. Y entonces, ¿cuánto puede mantener entretenido el gobierno en este sentido para también
bajar un poco las cosas que sucede dentro de su gobierno, ¿no? No solo Estados Unidos, bueno, es más vistoso en Estados Unidos, pero no es el único lugar, porque decían algunos, cuando tú le das circo a la población, pues lo demás no importa. Y el circo muchas veces es esto, porque había una, hablando un poco tal vez en concreto de las teorías que hemos hablado en esta noche, hablando por ejemplo de las Torres Gemelas. Había sí un interés de Estados Unidos en entrar a una guerra de Medio Oriente, tal vez no con la excusa de las Torres Gemelas, pero había el interés de entrar económico. Y han dejado que esto se expanda pues volando lo de las Torres Gemelas, porque ahorita, por ejemplo, con el COVID, ¿qué te hace? Información falsa, te dan fuentes de verificación y todas esas cosas, o sacan que no, que esto es falso, que esto no, que aquí, que allá, por lo menos fuentes de verificación. Pero con lo de las Torres Gemelas, a ver, dime algún portal o alguien de las noticias que se haya dedicado. No, es más, habían algunas personas que te alimentaban esto siendo medios oficiales. Por ejemplo, yo me acuerdo que en las Torres Gemelas dicen, no, es que la BBC ha anunciado que el segundo avión se ha estrellado 24 segundos antes. No es posible que la BBC dé información 24 segundos antes de que se estrelle el avión. Y ahí te daban otra prueba y te mandaban un montón de información, ¿no? Entonces, tal vez me quedo con esto que dices ahorita, la información es poder. ¿Y qué tanto realmente nos están entreteniendo con estas teorías conspirativas para realmente tapar algo? La teoría conspiranoica le dicen por ahí, la voy a llamar. Entonces, en ese sentido, ¿no? En ese sentido de decir, pucha chicos, es que se entretengan, que vean la cosa, que vayan al área 51, 5.000 personas y que traten de encontrar a los ovnis, ¿no? Vale, lo de los ovnis para mí es la teoría conspiranoica tal vez preferida, sinceramente, porque yo soy bastante, yo sí creo que existen los extraterrestres, ¿no? Y más que miedo, ¿sabes qué? Me da emoción. No el sentido de invasión, ¿no? Sino el sentido de ver realmente cuánta tecnología poseen, realmente si están más avanzados que nosotros, qué tanto pueden colaborar, porque también hay otra teoría que dice que todo lo que se desarrolla en la Tierra es a base de tecnología extraterrestre que se ha encontrado, que ha caído en la Tierra y que en base a eso pues se tiene el microondas, por ejemplo, se dice que es una tecnología traída desde afuera y que se ha encontrado en una nave espacial, ¿no? Así que agregaremos eso a los ovnis, chicos. ¿Creen que nuestra tecnología es puesta hacia por los ovnis o encontrada por los ovnis? A ver, me voy a adelantar, perdón chicas, pero yo creo que la teoría conspiranoica que dicen por ahí es si nosotros somos la cabeza de dicen por ahí o realmente hay alguien más que nos está manejando para decir todo lo que decimos y para que los chicos nos estén siguiendo. Esa es nuestra teoría. Y bueno, con esto de la tecnología ovni hemos visto, bueno, tecnología extraterrestre, hemos visto, yo por lo menos de chico, tantas veces, tantos documentales de History y otras cadenas más que te alimentan esta idea de que hemos venido de afuera. Y si nos ponemos a analizar y vemos un poquito de biología, hay un gen que no sabemos de dónde viene que está dentro de nosotros, ¿no? Y ese gen es el supuesto gen extraterrestre que nos hace ser quien somos y la sociedad ha cambiado, ha evolucionado y se ha adaptado a la manera que nos hemos adaptado nosotros con el cambio climático y demás, con este gen, más allá de toda la tecnología que podría habernos dejado, las matemáticas, la física, la astrofísica y todo lo que se podía hacer hace millones de años atrás, bueno, miles de años atrás, que tal vez no tendríamos idea ahora, está también esto de que los aliens han influido directamente en nosotros con sus genes, ¿no? Que somos hijos de ellos, somos hijos de seres que vienen de afuera. Y por eso también la teoría te dice que muchas de las culturas y religiones que existían antiguamente veneraban a extraterrestres, no veneraban a dioses que ellos habían creado con su imaginación, como hemos aprendido en historia, ¿no? Que han creado sus dioses o que han alabado a sus dioses porque les daban agua, les daban comida, les daban la tierra y demás, sino que son aliens que han venido y se han postrado delante de ellos y les han dicho, nosotros somos los seres superiores, te regalamos esto y ellos los han alabado. Claro, ¿no? Y a ver, quiero volver un ratito a esto de la información para hablar de algo súper importante que es Wikileaks. Creo que a Wikileaks le debemos muchas de las cosas que sabemos hoy de estas las conspirativas, conspiranoicas, ¿no?
la primera vez que se ha hablado seriamente de ovnis, más allá de estas cosas locas que cree la gente, ha sido, o sea, sí se había hablado de esto antes, pero la primera vez que tal vez hemos visto algo más contundente ha sido a través de filtraciones de Wikileaks. ¿Y qué le ha tocado hacer a la CIA? Ni modo, pues hablar sobre eso. Entonces, como les decía también, ¿no? Realmente la información, la construcción de sistemas y demás, y cómo todo eso podría deshacerse por la existencia o no existencia de extraterrestres y qué vínculo tenemos con esos extraterrestres, es bien fuerte, ¿no? Porque, o sea, por ejemplo, lo que decías hace rato, Gato, que supuestamente las culturas milenarias, antiguas y demás, no eran dioses, sino eran alienígenas, y ves las pinturas y ves todo, y te convences un poco, ¿no? Es bien denso, ¿no? Pero hay algo que he leído hace un tiempo no me acuerdo el nombre de este historiador, pero decía, porque la gente blanca no pudo hacerlo, no significa que hayan sido extraterrestres. Entonces, hay miradas, hay visiones y hay también, como les decía, narrativas al final del día. Em, yo creo que todo este tema de los extraterrestres, Julio me ha citado hace rato y lo repito, realmente creo que hay que ser muy egocéntricos para pensar que en un universo tan infinito somos los únicos seres con capacidad de raciocinio, ¿no? Pero ahí viene el vínculo, como les decía, o sea, existen, pero ¿qué están haciendo aquí? ¿Qué está pasando? O sea, los están controlando, les valemos, nunca han venido de pasada, han dicho qué huevada es esto y se han ido, o sea, no sabemos. Y ahí creo que entra lo más interesante. Pucha, sí, sí, la verdad que tienen razón de este tipo de teorías conspirativas, que sí, como decía Julio, ¿no? Darle pan y circo a la población y se queda callada, contenta y sumisa. Entonces, a lo mejor, y sí, este es nuestro pan y circo que nos dan a nosotros, a los jóvenes que ven a la 1:30 de la madrugada los 10 casos más buscados de alienígenas en Europa, número uno, así. Y a mí me asusta, por ejemplo, porque yo soy una miedosa de primera en todo este tipo de cuestiones, pero más allá de asustarme, sí hay que cuestionarse, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar de acá? O se imaginan, o sea, yo les pregunto, ¿cómo creen que hemos tenido, digamos, esta base de teorías conspirativas o cómo ha empezado esto de teorías conspirativas? Va a ser un ejemplo muy ñoño y tal vez no tenga muchos fundamentos, pero desde niños nos creíamos historias que no sabíamos si eran ciertas o no, pero sí nos daba un poco más de morbo, de interés. Por ejemplo, el típico, uy, ¿sabías que en este colegio era un cementerio de monjas? Hay monjas acá, sí, están embrujados, que no sé qué. Y sé que en todos los colegios ha pasado, porque yo estoy en el Merinor y he escuchado la misma historia, en el irlandés, en el Agustín, todos, ¿ya? Y desde niños empezamos a creernos, ¿no? De estos imaginarios, que crece, y también de adultos se queda. Más también por el morbo, por decir, bueno, no tenemos la verdad entera ni la verdad completa para estar siguiendo una ideología o un firmamento de una cuestión, ¿no? Eh, o de un acontecimiento social. Entonces, es interesante. ¿Cómo ustedes creen que ha sido la base de estas teorías conspirativas en nosotros, en las personas? ¿Y cómo creen que es el futuro de estas teorías conspirativas? ¿Realmente se van a acabar cuando sepamos la verdad de esto? ¿O qué es lo que va a pasar? ¿Sabes? Puede que una de las teorías se acabe cuando lleguemos a la verdad, ¿no? Ponte cuando seamos colonizados, puede que sí, digamos, digan, sí, es verdad lo de los ovnis y acá se acaba todo. O quizá vaya otra cosa, ¿no? Pero en este sentido, o sea, el de cómo he empezado, tal vez, yo comparto mucho lo que tú dices de las historias, porque yo me acuerdo que en mi colegio decían, di 3 veces la llorona en el baño de tu colegio y se te va a aparecer. Y habían personas que iban y decían 3 veces la llorona, la llorona, la llorona, y después salían corriendo, ¿no? Bueno, típicos niños. Y después ya, particularmente en mi etapa de adolescente, por ejemplo, bueno, niño adolescente, pasando la adolescencia 12 13 años,
Yo me empapaba pues de estas cosas, agarraba, pero me salió una sugerencia. Me acuerdo que estaba haciendo mis tareas y todos haciendo sus tareas en YouTube, no haces tareas. Entonces estaba haciendo mis tareas, empiezo a ver y me sale la sugerencia de que los ovnis, la verdad sobre los ovnis en el mundo. Y empiezo a ver el video, un video de 12 minutos y empiezo a enfrascarme, busco más y busco más y busco más. Y todos los días me buscaba más cosas. Y después me empiezan a recomendar muchas más teorías conspirativas de las Torres Gemelas, de que el hombre no llegó a la luna. Y tú te enfrascas, ¿no? Tal vez no tanto en la idea o en los fundamentos, sino en la historia de, ¿y si es verdad? O sea, ¿qué pasaría? Esta como que alusión de la verdad que decían al principio, ¿no? Sabiendo que sí han habido cosas que te ha mentido el gobierno, que hay cosas que te oculta, y si esto es realmente verdad, ¿qué pasa si es cierto que todos los gobiernos están conspirando entre nosotros? Entonces, esa duda que te sale como persona, porque es normal que una persona le salga duda, es lo que tal vez alimenta todo esto y te dice, es que puede ser, y te dan datos, te dicen, no, el gobierno, el gobierno, el gobierno. Entonces, la idea del gobierno creo que también es como que nosotros lo vemos de un ente súper supremo que le da la espalda a la gente y que no le importa y que mientras ellos se queden ahí, todo está bien. Y ahí también entra los Estados Unidos, todo eso. Entonces yo creo que empieza más con esta duda que tiene el ser humano, que es normal de decir, ¿y si lo que me dicen no es verdad? ¿Y si hay algo detrás de eso? ¿Y si detrás de eso hay otra cosa y otra cosa y otra cosa? Pienso que ahí es donde empieza la idea de creer en estas teorías y tratar de contradecir al gobierno, ¿no? O de contradecir lo que está dicho, que generalmente es algo que te viene en la adolescencia. Voy a estar a favor de Julio y voy a aumentarle el chisme. Ya, porque es los seres humanos, somos chismosos. Voy a sacar mi lado de señora un ratito, porque a todos nos gusta el chisme. A todos nos gusta decir, pucha, ¿te acuerdas de fulanito? ¿Sabías que ha hecho esto y ahora está en la cárcel? Y tú, ¿ah, sí? ¿Por qué? Y te empiezan a contar y tú te embriagas de ese chisme y te gusta tanto que buscas gente con quien chismear. Y esto es para todos, sí, indudablemente. Y yo quiero ser un poquito, yo quiero volarme un poquito y decir que este chisme también apoya muchísimo esto de las historias. Empezando por el gobierno, desde la entidad más grande, de que alguien dentro del gobierno empieza a contar el chisme a su familia y su familia se lo cuenta a otra persona y otra persona y otra persona y se hace tan grande que la gente empieza a conocerlo, ¿no? Y también, como decían en las historias, en donde nace estas teorías conspirativas en nosotros, en el chisme. Porque cuando somos niños, bueno, lamentablemente yo no sé, yo no vivía con chisme en el momento cuando era niño y conocí a los alienígenas, pero te contaban historias y te decían así de secretito, se te acercaba a tu amigo que tenía 12 13 años al oído y te decía, oye, ¿sabías que si vas a esta hora, a este lugar a tal hora, pasa esto? Y tú, ah, sí, ¿en serio? ¿Por qué? Y te empieza a comentar y tú vas donde otra persona y empieza a contar y se hace muy grande, ¿no? Y se me ha ido lo que quería decir, pero ya para terminar mi participación con los aliens, yo los he conocido y antes de terminar, ¿no? Es mi teoría conspirativa favorita. Yo los he conocido a mis 9 10 años, todo por ver History Channel y ver los tremendos documentales que se marcaba. Y yo decía, pucha, en verdad hay algo allá afuera, en verdad existen, que esto, que lo otro, y parecía loco. Iba al colegio y me exponía con mi cartulinita, los aliens, los ovnis son esto, han hecho esto, y es en serio, ¿no? Lo hice. Ya hubo un tiempo donde lo fui dejando y me quedé ahí, pero por experiencias que tuve con esto, lo volví a retomar y te das cuenta que es tan grande y al igual que la religión, al igual que la política, llega un punto donde dices, sabes, estoy convencido de que esto sucede, pero no sé si sea cierto, no sé hasta qué punto puedo llegar a decir que esto es confirmado sin que me vean como un loco o sin poner en riesgo mi palabra de verdad. Y más ahora que estoy estudiando comunicación y que tal vez me dedique a ser periodista en algún momento, ¿no? Y decían que el chisme no era útil. Creo que esta ha sido mi intervención favorita de la noche. Ay, es verdad, no sé, a ver, mis teorías conspirativas favoritas son siempre las vinculadas a la cultura pop, así de que Michael Jackson no está muerto, han reemplazado a Avril Lavigne y a Paul McCartney. Esas me encantan, me fascinan, me parece lo máximo. Y también porque se vinculan a estos otros más turbios, justamente como el MK Ultra y la de los alienígenas y los reptilianos que hemos estado charlando. Y yo creo que
hemos hablado de las teorías conspirativas desde un punto de vista muy serio, o sea, de cómo impactan y qué significan y a qué se deben y el reflejo y no sé qué, pero también, o sea, es entretenimiento puro y duro. Yo puedo bancarme 3 horas de videos de YouTube de los que me digan que, no sé, que en realidad todos los gobernantes son reptilianos. Y sabes, probablemente no me crea una palabra de lo que están diciendo, pero me encanta, me divierte, me entretiene, porque es eso, es chisme al final. Es algo que no puedes probar, pero como no puedes probar, tampoco puedes denegar, y entonces está ahí en el aire para que saques tus propias conclusiones, ¿no? A mí me encanta ver estos videos de gente que habla justamente del famoso nuevo orden mundial y ver todas las miles de versiones de nuevo orden, de nuevos órdenes mundiales que pueden haber. De nuevo, no les creo nada, pero esos puntos de vista, esa nueva información, el 50% es falso, pero el 50% es real, y por ese 50% real tal vez empiezas a maquinar otras cosas, ¿no? Y a vincular. O sea, realmente es un proceso bien entretenido. Y creo que las teorías conspirativas tienen un peso social, tienen un peso vinculado a la información y todo eso, pero sobre todo tienen un peso en la cultura pop y en cómo nos relacionamos y las cosas de las que hablamos y en History Channel y demás. Y creo que es un tema bien rico de charlar con gente y todo, porque es divertido y está, no sé, es parte de lo que conocemos y de lo que no conocemos. Es súper interesante. ¿Saben qué? Yo me quedo con que estas teorías de conspiración sirven para una cuestión que el ser humano siempre ha necesitado desde hace los primeros tiempos, digamos. Y es una explicación ante, ya podemos decir, algo súper universal, ante por qué estamos acá, por qué existimos, ¿no? Están los religiosos, los ateos, los que creen en las energías, en las moléculas, en la ciencia, todo, ¿no? Y yo creo que estas teorías conspirativas, de los que sí creen, porque también hay los que no creemos y nada más entrados por puro morbo y chisme y entretenimiento, ¿no? Que sí sirve, como Sarita, pero sí, los que sí creen, yo creo que les facilita ese tipo de explicación que se adecua a sus saberes ya y a su entorno, y es lo que esto igual explicó en el anterior punto. Entonces es súper interesante ver cómo estas teorías conspirativas sí ayudan en cierto aspecto, ¿no? Para calmar y saciar esa sed de creencia de alguna persona y también para cuestionar, ¿no? ¿Por qué no? Pero no creo que sirven mucho para cuestionar de una manera tan a la verga, digamos. Que no tenga antecedentes, que no tenga cómo probar, ¿no? O cómo debatir, que simplemente lo dicen porque no han estudiado. Si quieren creer en una teoría conspirativa, está bien, pero sepan defenderla, sepan decir, no, ¿sabes qué? Por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, y por esto. No es porque, ay, no, es que al ir a secar la ropa en la noche porque me he olvidado y mi mamá me iba a matar y he visto un platillo volador realmente. O sea que sí sirve, porque podríamos decir que es algo empírico, ¿no? Y sí le afecta a la persona, pero un poquito ir más allá y decir, bueno, hay este tipo de estructuras y de información, que por eso es lo que yo creo. Yo, la verdad, no me adentro mucho en este tema de teorías de conspiración en mi vida. Sí creo en los extraterrestres, no creo que sea una teoría de conspiración, pero sí creo en los extraterrestres y de las Torres Gemelas, yo creo que sí ha sido un atentado y igual creo que Disney está congelado, pero así fuera de joda, pero en serio. Y también creo que Juan Gabriel no está muerto. Porque, y eso ha sido por culpa de AMLO, pero ya, después vamos a tener una charla de eso. Y bueno, esas son las teorías que yo creo. Próximamente vamos a tener a Dani aquí con su canal en YouTube que diga teorías conspiranoicas desde Bolivia, Cochabamba, Bolivia, con Daniela Torrico y exponiendo sus teorías, la Dani. No, a ver, bueno, ya para ir cerrando, muchachos, yo les tengo una preguntita. Y creo que para la mayoría, la teoría conspiranoica o conspirativa más, más interesante y con más poder es la de los ovnis y extraterrestres. Así que yo quiero que ustedes me cuenten, primero, bueno, Dani dijo que sí, sí cree, y quiero que me cuenten si sí creen o no creen y si han tenido alguna experiencia
con extraterrestres y por favor, deleiten a la audiencia obviamente, la experiencia que tengan. Vamos a ver cuál acá está más traumado. De hecho, y me saco ya. Eso sería lo caso. Creo que mi internet se está yendo, pero bueno. Ya lo he dicho, yo creo que existen los extraterrestres. De lo que dudo es, de nuevo, el vínculo. O sea, ¿qué hay y qué no hay? ¿Han venido? ¿Les interesamos? ¿No les interesamos? Tal vez hay 500 planetas más chéveres con más cosas que hacer, ¿no? Entonces, eso para ir cerrando. Ya. Sí, yo creo que de los aliens no hay discusión de que existen porque primero el querido Grogu está detrás mío y es una prueba irrefutable de que los aliens existen en toda la galaxia. Ya. Segundo es que más allá de lo que decías, Dani, no quiero recuperar lo que has dicho al final, de que no es el hecho de ver y demás, es el hecho de qué es lo que está pasando. Y antes de terminar mi intervención, ¿no? Como Julito quería escuchar anécdotas, yo les voy a contar, yo tengo 4 contactos que he tenido en mi vida, que han sido bastante traumantes para mí. Uno de ellos lo considero que he tenido un mal sueño. El otro que aún estaba dormido y los otros dos que han sido muy reales. ¿Ya? Les voy a contar 2 que son bien cortitos. El primero, y es mis compañeros de la pre pueden dar fe de eso, es que estábamos formando, sí, haciendo la parte en la noche y de la nada nos dice vista al cielo porque nos estábamos portando mal, miramos el cielo y se empiezan a caer las estrellas en el cielo, empiezan a caerse, ¿no? Y hay un fenómeno astrológico en que las estrellas se caen, pero estas estrellas que hemos visto se caen tan exactamente que dejan un espacio abierto y forman un triángulo de estrellas en medio, ¿no? Y nosotros nos hemos quedado alucinando, mirando, diciendo, guau, ¿esto está pasando en serio? Sí. Y esa misma noche ya amaneciendo, yo me levanté de la carpa, estaba yendo a hacer mis necesidades biológicas como ser humano y siempre íbamos acompañados. Esto en campamento y tenía un compañero, tal vez difícil contactarlo ahora, pero si algún momento escucha esto y puede dar fe, fuimos los dos, nos acompañamos los dos y nos pusimos a mirar, creo que era al este. Estábamos orinando y apareció una bola de fuego muy grande cerca de nosotros y se acercó y se alejó y se acercó y se subió al cielo y se fue y que hemos quedado completamente paralizados diciendo, ¿qué pedo está pasando aquí? ¿No? Al principio estábamos soñando que esto que el otro, pero ya cuando lo analizamos en frío hemos visto eso, ¿no? Y la segunda experiencia más fuerte que he tenido ha sido hace un par de meses atrás. Es que yo estaba dormido y sufro normalmente parálisis de sueño bastante. Y en medio de la noche me levanto, me despierto y no puedo moverme. Yo digo, pucha, estoy teniendo mi ataque de parálisis de sueño. Qué mala suerte. Pero de la nada hay una luz brillante que me ilumina y veo a personas paradas alrededor mío, no, los típicos grises, no solo personas, y escucho que me hablan y me dicen, tranquilo, estás bien, que esto, que lo otro, y yo no estaba asustado, como estaría en una parálisis de sueño. Al poco rato aparece otra luz y las personas se van y me quedo en mi cuarto y me levanto y estoy como que, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Y esas son mis experiencias y por qué te digo que yo sí creo. Ahora, lo que decía Sarita de qué es lo que vienen a buscar aquí, qué es lo que quieren, esa es la teoría conspiranoica como tal, no el hecho de que existan o no, sino qué es lo que están haciendo aquí en la Tierra o qué es lo que quieren en la Tierra, si confirmamos que existen, ¿no? Y ya para ir terminando mi participación, yo me quedo con eso, ¿no? De que muy por aparte de querer creer o no, estamos en una sociedad donde podemos ver estas cosas con entretenimiento, le podemos ver el gusto, podemos ver la investigación de esto como un hobby que es bastante bonito, es bastante interesante y más allá, no, porque no hay manera de confirmar, no hay manera de verificar muchas cosas y no podemos dar fe a ciencia cierta de que existan o no, no, estas teorías conspirativas. Gato, nunca voy a ir a tu casa, ¿ya? Por favorcito. No. Bueno, ya para ir acabando, porque igual ya es hora. Yo me quedo con lo que les dije, que estas teorías conspirativas, sí, me gusta mucho lo que dijiste, gato. Sí sirven para el entretenimiento y es bueno, y hay que tomarlas así también, ¿no? Como entretenimiento, porque algunas personas pelean por teorías conspiranoicas con sus amigos, como dije, ¿no? Por también el golpe de Estado, que sí es una teoría, no ha sucedido. Y no, tomarlas así y respetar las creencias de cada uno, porque no vas a romper una amistad porque
amigo terraplanista. No, mentira, no sean amigos de ellos, no, son medio mala onda. No vas a romper amistad porque tu amigo es creyente del MK Ultra con las redes sociales, ese tipo de cosas. No, respetar un par de debates y nada más. Bueno, yo vengo con eso. Ustedes, chicos, a lo mejor algo para ya irnos despidiendo. Y a mí, ser terraplanista me parece una razón perfectamente válida para dejar de hablarle a alguien. O sea, me parece, de todos los pretextos que pueda haber, me parece el mejor. O sea, ahí no hay discusión. Eh, eso es más evidente que la gente que no le gusta la aceituna de salteña, pero no vamos a entrar en ese debate de nuevo. Ay, nada, pues, changos, como siempre, un placer charlar con ustedes. Me divierto bastante. Es lindo escuchar otros puntos de vista. Gracias a toda la gente que nos ha visto por Facebook, que se ha unido a la transmisión en Instagram. Y nos vemos pues la siguiente semana con otro tema para charlar un ratito. Así es, muchachos. Bueno, me van a disculpar porque mi cámara ha muerto en Zoom, pero acá me están viendo todavía en Instagram. Así que me van a disculpar, no me van a poder ver ahorita, pero sí, o sea, dentro de todo esto, tal vez decirles que yo sí creo en los extraterrestres, como ya les mencioné hace rato, igual comparto plenamente lo que dicen de que la teoría conspirativa como tal es, ¿qué están haciendo los extraterrestres en el mundo, precisamente en la Tierra, y cuál es su objetivo, ¿no? Y experiencias paranormales, así con, bueno, extraterrestres, experiencias extraterrestres. He tenido una, pero me da vergüenza comentarla después de lo que ha dicho el gato. Es súper pequeña, pero bueno, la voy a decir de todas formas. A ver, yo tengo, bueno, los que conocen mi casa saben que arribita hay tipo un parque. Y en ese parque está pues una zona donde puedes... es un parque de skate precisamente, parque de patinaje. Hay una rampa tipo esferitas, es una esferita, no, ahorita no se me viene el nombre exacto a la mente, pero es tipo una esferita. Y te puedes echar. Yo por lo menos me echaba ahí de pequeño. Entonces, me acuerdo que estaba volviendo de la universidad y me eché. O sea, dije, bueno, me voy a ir a echar y a pasar un rato porque la noche estaba un poquito calurosa y fui y me eché antes de llegar a mi casa. Me eché, estaba viendo las estrellas y de la nada una de las estrellas que estaba fija en el cielo empieza a moverse. Pero, o sea, literalmente no se movía en línea recta, sino agarraba, hacía movimientos circulares, luego, o sea, movimientos súper raros. Y yo dije, un avión. Pero luego la estrella se vuelve a quedar quieta en un lugar del firmamento. Y yo era de, ya, no hay pedo. Y se quedó ahí por unos 5 minutos. Y luego desapareció así como si fuera una estrella fugaz, de la nada, así de la nada. Agarró y se fue súper rápido, tipo una estrella fugaz, hacia un lugar donde estoy consciente de que no pasan aviones. Entonces dije, o es un extraterrestre o es Superman. Así que voy con esas dos teorías que están por confirmar. Y bueno, chicos, yo creo que Dani vas a ser la que va a despedir. Yo quiero agradecerles primero a ustedes por su presencia, por comentar estas cosas tan interesantes. Y sí, Superman es un extraterrestre, así que las dos teorías pueden ir en conjunto, Julito. Piénsalo. Eh, Quiero agradecerles a los tres por acompañarnos, por hablar de temas, por bebearnos con un tema que es tan geek, tan friki. Así que gracias por eso, porque saben que me encantan también estos temas. Así que y además a todas las personas que han estado con nosotros en Instagram, en Facebook, que nos han comentado, muchísimas gracias. Sigan la página, sigan las transmisiones y yo quiero terminar con una frase que me van a pegar después, pero tengo que hacerlo, así que la verdad está allá afuera, chicos, vayan a buscarlo. Ya, chao, loquitos, no se metan mucho pasto, ¿ya? Buenas noches, muchas gracias por vernos y nos vemos el próximo viernes para volvernos con más temas interesantes a las 8:30 por Instagram y Facebook. Gracias, chicos, nuevamente, un gusto, como siempre, hablar con ustedes, son unas personas grandísimas y súper interesantes.
Nos vemos, buenas noches y permiso.